Saloma Ortiz Mira, que es la autora de este libro. Ella es voluntaria de Cariel, de voluntariado en Perú, creo que 2012, ¿no? Ella es maestra y es máster de cooperación y es formadora experta en ODS, y luego es vocal de voluntariado en la Junta Directiva de Carisoles por la Paz, y ahora tenemos la suerte de tenerla también como técnico de educación. Hicimos una charla sobre Ruanda que se llamaba Cuando los pájaros dejaron de cantar. Ruanda y Haití aparentemente no tienen nada que ver, pero si entramos en matices tienen mucho que ver. Y uno de los matices sería que los dos fueron durante un momento de su historia trending topic en las noticias. Ruanda por el genocidio, que este año en abril hará 30 años, y también a las catástrofes naturales en la televisión. Están ya normalizadas. Pasa desapercibido para una audiencia dura acostumbrarse a los rostros llenos de polvo, cuerpos amontonados en cualquier lugar. Nerea Pérez de las Heras, que es una periodista, que si la conocéis os la recomiendo, dice que esto es la retórica de la deshumanización. Consiste en que el cuerpo del otro, el del lejano, el del que no conocemos, cada vez esté más lejos de nosotros y no nos importa. Yo creo que hay un problema grande, y el problema es que tenemos la mirada rota. Vosotros no la tenéis porque estáis aquí esta noche, ¿no? Porque sí que pensáis en el otro, y sí que queréis y creéis que este mundo puede cambiar y que otro mundo es posible. Y como ha dicho Nieves, pues que después de escuchar un poquito de Haití, seguro que en algún momento tendréis opción este fin de semana de contarle a alguien algo sobre. Realmente, estas son unas palabras de José María Rodríguez Lorenzola, también recomendado para que lo leáis, y describe muy bien lo que nosotros sentimos y el por qué se hace este libro, ¿no? Que dice: lo que es importante es que la realidad de aquellas vidas lejanas hayan pasado a formar parte de la propia sensibilidad. Sus heridas se escuezan un poco en carne propia, y sus alegrías y triunfos nos llenen de ilusión. Es importante que el encuentro ayude a reordenar los propios horizontes, creencias y valores. Es esencial haber echado un poco de raíces en los márgenes, incluso si uno vuelve a casa. Es decir, a nosotros nos pasó eso, fuimos al voluntariado y las heridas que vimos allí, lo que empatizamos allí, nos siguió doliendo, nos sigue doliendo, y de ahí sale el fruto de este libro, y de ahí sale en nuestra ONG lo que vienen siendo los gritos de paz. Nosotros tenemos 4 pilares importantes en la ONG. Uno son los proyectos al desarrollo, que en este caso pues también digo que el Ayuntamiento de Petrer colabora con esas subvenciones. Este año, de hecho, una subvención ha sido para Haití, para el centro de salud, y la otra para Kenia, para la escuela. Y eso viene de los impuestos de todos, o sea, que un poco es que todos los impuestos sirven para muchas cosas, y entre otras también para el tema de la cooperación, ¿vale? Eso también lo podéis juntar, para que lo sepa la gente. Y entonces, uno es los proyectos, otro es la educación para el desarrollo, que es cuando vamos a dar charlas a los coles y a instituciones, etc. Otro es el voluntariado, que hay allí, está Serena y Pidi, que han hecho el curso de voluntariado este año, ¿vale? Y luego también tenemos esto, que es la incidencia pública o incidencia política, que es intentar dar voz a todo lo que pasa en el mundo y no sale en la tele. Nosotros tenemos la suerte, sobre todo Nieves, que está ya al pie del cañón con los proyectos, de estar muy en contacto, pero casi diariamente, con nuestras contrapartes que están repartidas por muchos lugares del mundo, y sabemos la crudeza que están viviendo muchos países. He hablado de Ruanda, he hablado de Haití, pero es que a lo mejor pues un posible Mozambique está ahí en la cabeza, ¿no? Porque no se sabe nada de Mozambique y hay mucho que hablar. Vale, pues como aquí dice Marcus Garvey, dice que un pueblo sin conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Un árbol como ese Guayacán, ¿verdad? Pues por eso es importante, yo creo que, y lo que lleva gran parte de este libro es la historia, que entendamos un poco la historia. ¿Cómo puede ser que Haití, que es el primer país negro en independizarse del mundo, esa fuerza, ¿no? Esa unión que hace la fuerza que decían, que dice su bandera, a día de hoy sea el más pobre de toda América, ¿no? Entonces, bueno, ahí puesto hay unos datos históricos, rápido os voy a decir y no voy a profundizar mucho para que leáis el libro. Pues en el año 1496 llega Colón y
llega y se topa con la isla que conocemos por Haití y República Dominicana, toda la misma isla que es la española, y es el año 1697 en el Tratado de Ryswick que se la dan a los franceses esa parte. Es una parte que realmente no estaba muy poblada, se dedicaban solo a la agricultura del azúcar, del café, incluso del algodón. ¿Qué pasa? Llegan los franceses y no tienen gente y se van a África a traer esclavos. Más o menos habría una proporción de 300.000 esclavos por 12.000 hombres blancos. Por eso en Haití hablan francés y son africanos. Ellos se siguen sintiendo africanos, ¿vale? A pesar de estar pegado al Caribe, República Dominicana, donde gente, yo aún no he ido ahí, pero que hay gente que ha ido pues, a los resorts, ¿no? Y hablan en castellano. Entonces, hay un momento histórico importante en 1789 por la Revolución Francesa, donde en la Asamblea de los Derechos Humanos, en el artículo 1 dice que todos los hombres son libres. Pero ¿qué pasa con todos esos esclavos haitianos que son franceses aparentemente? Pues que para ellos no existe esa libertad. La media de los haitianos, haitianos africanos, era 21 años, la media de edad. O sea, a los 21 años la mayoría moría. Y incluso muchos, al hacer esos viajes tan largos, llegaban a la isla y a los 3 meses morían de las precarias situaciones de las que venían en sus barcos. Entonces, luego pues se reagrupan y en el año 1804 es la independencia de Haití, una gran guerra, ¿vale? Y bueno, pues en ese momento, ni más ni menos que los franceses se enfadan bastante, y ya no solo los franceses, sino el mundo blanco rico se enfada y dice, si estos se independizan, ¿qué va a pasar con todos los demás países que tenemos colonias? Puede ser un efecto dominó, se nos va el chollo aquí. Entonces le ponen una deuda de 150 millones de francos de la época, que actualmente serían 17.000 millones de euros. Una locura. Es decir, es un país que muestra su fuerza y su valentía de independizarse el primero, pero de repente le dice, no, es que tienes que pagarnos una deuda que tardaron ni más ni menos que 200 años en pagarla. La pagaron hace casi nada. Y aparte el resto de países decidió no comprarles nada, o sea, cerraron el grifo totalmente. Entonces es un país que nació pobre, pero porque lo oprimieron para que naciese pobre. Pues a partir de ahí todo va en decadencia. Pues en el año 1822 hay un grupo, o sea, son los de Santo Domingo que los invaden, luego viene la primera ocupación de Estados Unidos y después cae una dictadura de Duvalier que los más mayores conoceréis. Duvalier, en principio, hay un poco en el libro, pero si luego podéis indagar más, era un hombre, era un médico rural que todo el mundo lo quería y por eso salió al poder, pero luego no sabe lo que pasó, si un accidente que tuvo y perdió la cabeza o porque coqueteaba mucho con el vudú. El vudú es un punto grande en Haití también, que se volvió un poquito loco, todo hay que decirlo, y bueno, pues se volvió como una dictadura súper sanguinaria. Estaban los hombres del saco, Tito Macut y todos estos, y asesinaron a más de 60.000 personas, grupos paramilitares. Antes de irse Duvalier, pues dejó a su hijo, que no servía para mucho el pobre, pero sí que servía para llevarse cuando ya al final era insostenible la situación. Estados Unidos ya empieza a decir que se vulneran los derechos humanos, su hijo se va, pero se va en un avión, no se va de escondida, con una maleta con más de 150 millones a Francia, aranceles a su arroz, que era un gran productor de arroz. Francia compraba mucho arroz, pero era más barato, y a partir de los 90 más barato comprar el arroz de fuera que hacer tu propio arroz, con lo cual ahí empieza un momento migratorio dentro del propio país, que después veremos que es un futuro escenario para lo que pasó en el terremoto. Bueno, pues eso, ¿no? Que nació pobre y creció pobre, no por falta de recursos, sino por asfixia financiera. ¿Vale? Me he ido yo a los 200 años, 125 años en pagar la deuda. La única persona que dijo, ay, perdón por la deuda, fue Sarkozy hace unos años, pero solo así, hizo una rueda de prensa y dijo, ay, lo siento Haití por la deuda, pero no dijo, te la devuelvo, ni nada, no, ya está. Así se queda la cosa.
¿vale? Pues nada, seguimos. Luego, desde el año 2004 al 2017 estuvieron los cascos azules en Haití para poner paz, pero en el 2010 todos y todas conocemos el fatídico terremoto, ¿vale? Más de 230.000 muertos. 2016 el huracán Matthew, 2018 muchas protestas por el tema de Petrocaribe, todo eso en el libro aparece, ¿vale? El COVID, que cuando hablábamos con las hermanas decíamos, pero hay mucho COVID, hay poco COVID, decía, no, sí, aquí lo que hay es hambre más que COVID, ¿no? No había tampoco ni datos, ni test, ni nada, con lo cual el COVID pasó como algo más, después de todo lo que estamos viendo. En el 21 hay un magnicidio, asesinan al presidente, y desde entonces pues el país va sin rumbo, no tiene un presidente, no tiene unas elecciones, están aún pensándose quién va a ir allí como cascos azules a ayudar, que por ahora es el ejército de Kenia que va a ir allí, o sea, es unas cosas muy locas. En el 2022 mucha inseguridad y guerrillas, y en septiembre del 23 cerrar las fronteras con República Dominicana con todo lo que conlleva, que ahora después hablaré.